El DMT o N-dimetiltriptamina es una sustancia psicodélica de la familia de las triptaminas, conocida por provocar experiencias visuales intensas, alteraciones profundas de la percepción y episodios subjetivos que muchas personas describen como difíciles de expresar con palabras. En reportes clínicos y testimoniales, suele destacarse por la rapidez e intensidad de sus efectos, así como por la posibilidad de generar miedo, pánico o sensaciones de disolución de la realidad. Ahora que ya sabes más sobre la sustancia de la que estaremos hablando, comencemos con las historias. La gente detrás de la cortina. Mientras me hundía profundamente en el flujo visual del DMT, atravesé la fina tela de aquella fantasía fractal. Era como si una capa de gasa del sueño se separara, y de pronto, ¡boom! Fue como pasar de una noche oscura a un casino de Las Vegas, completamente iluminado. Sentí que había entrado detrás de escena, en una serie de habitaciones. Todo estaba compuesto por colores primarios, llevados a su máximo potencial. Las imágenes eran claras, nítidas y vívidas. Muchas veces más vívidas que aquellas primeras visiones previas a la habitación. Había dos personas, un hombre y una mujer, o quizá un niño y una niña. Se me aparecieron como figuras simples, parecidas a globos generados por computadora. En cuanto entré en la habitación, se deslizaron hacia mí y me hablaron directamente. No dejaban de decirme, bienvenido de vuelta, y frases como, el gran ganador, ha regresado, bienvenido al final y al principio, tú eres el elegido. Mientras observaba la habitación, sentí que mi entrada a ese lugar era motivo de una enorme celebración. Sonaban campanas, las luces parpadeaban, y el miedo empezó a crecer dentro de mí al sentir que mi mundo cambiaba de manera profunda. Aquellos seres comenzaron a guiarme por la habitación, mostrándome cómo, durante toda mi vida, me habían estado preparando para ese regreso. Me mostraron docenas de experiencias simultáneas de mi vida, momentos que habían conducido hasta ahí y que habían sido pistas para llegar a ese instante. Me enseñaron, en una inundación brutal de imágenes, pensamientos, situaciones y emociones crudas, que todo había estado construyéndose para ese momento, que ese momento había sido planeado. Me dijeron que era un regalo, que yo había sido seleccionado para ser el elegido. Sentí en aquellos seres una mezcla inmensa de alivio, emoción y miedo. En ese punto de la experiencia comencé a temer por mi vida. Sentí que ese regalo me costaría la vida. No quería ser el elegido. Los espíritus percibieron mi miedo y empezaron a tomarme de las manos y de los brazos, empujándome más profundo hacia su mundo. Sentí su miedo y comencé a creer que había salido del sueño, de la droga, de mi cuerpo y de mi mente, y que había entrado en ese supermundo. Empecé a creer en la transformación. Mientras avanzaba más adentro, pude ver, en medio de la habitación, en el centro de aquel lugar, un objeto parecido a un reloj de arena. Estaba girando lentamente. Me di cuenta de que aquel recipiente, al inclinarse y transferir su contenido desde el extremo rojo y pequeño hacia el extremo azul y más grande, me estaba transformando. Sentí como mi humanidad se deslizaba fuera de mí mientras me llenaba de una nueva luz poderosa, una luz de mayor percepción, de claridad. Se sentía como volver a casa, se sentía familiar, era como despertar de un sueño hueco y pálido, llamado realidad. Me sentí divino y omnipotente. Comprendí que ese regalo no era solamente un regalo, sino también una sentencia de muerte para mi cuerpo físico. Sentí que no había sido elegido por benevolencia, sino por una necesidad de liberar ese poder y esa percepción. Tenía que existir el elegido para aliviar a los demás. Tenía que existir alguien capaz de percibirlo todo por completo. Me sentí como Cristo en el momento de comprender su divinidad y, al mismo tiempo, la inevitabilidad de su crucifixión. También sentí que todo ese conocimiento y esa percepción eran demasiado grandes para ser procesados por mi mente física, y que la muerte era la transición evidente. Cuando esa comprensión me golpeó, sentí que los seres sonrieron y dieron un paso atrás. Me dijeron que yo era
el elegido, que eso era real y que nunca terminaría. Dijeron, ¿no lo crees? Entonces mira. En ese momento me incorporé en el mundo real y abrí los ojos. Entonces comenzó el verdadero pánico. Estaba alucinando profundamente. El mundo real estaba siendo cubierto, transformado en un caleidoscopio psicodélico de energía. Cada superficie tenía algo parecido a una película cinematográfica, una imagen tras otra, alineadas como un filme proyectado desde arriba. Eran las imágenes primordiales de nuestra naturaleza simbólica, moviéndose lentamente sobre cada superficie, como si fueran los espíritus de los objetos. Sentí que estaba viendo el tiempo, en una singularidad. Sentí que estaba observando los patrones simbólicos, como una segunda percepción del significado verdadero. En la habitación real había dos personas sentadas junto a mí. Cuando las miré, me sentí tranquilizado por un momento, pero luego explotaron en docenas de capas bidimensionales de luz, como pinturas futuristas generadas por computadora. Halos delgados como obleas formaban las siluetas de mis amigos. Dave me miró y dijo, bienvenido de vuelta. Eso hizo que entrara en pánico, porque cuando dijo bienvenido de vuelta, no pensé que se refería a volver a la realidad, sino a volver al interior de ese supermundo en el que estaba, volver como su elegido, o por lo menos como uno de ellos. Percibí a Dave y a Poon como guías personales, guardianes o porteros, que estaban ahí para recibirme en ese nuevo estado exaltado. Ese momento me despojó de mi mundo y de mis verdades, llevándome a creer que mis alucinaciones eran la verdad. Una vez más tuve esa sensación aplastante de haber ganado, de haber sido escogido y de estar siendo obligado a recibir esa sentencia no deseada de visión total. Volví a sentir ese impacto al ver de nuevo la causa y el efecto de mi presencia ahí, y el precio que tendría que pagar. Yo era el rey Frijol, y el precio de mi regalo sería la trascendencia perceptiva, pero también la muerte física. En ese momento, sentí una sensación de colapso mientras me rendía ante la experiencia, aceptando mi destino. Recuerdo haber pensado que el reloj de arena había girado un poco más, y que yo me estaba derramando fuera de esta vida hacia una nueva. Dije en voz alta, me estoy muriendo. Entonces perdí el soporte de mi cuerpo, de mi yo, de mi existencia, y comencé a flotar. Dave me tocó la pierna. Recuerdo haber sido atraído de vuelta a mi cuerpo y pensar, al diablo con esto, no voy a morir, no todavía. Sentí a los seres sonriendo a mi alrededor, mirándome. Sentí miedo, sentí la exaltación de mis visiones. Estaba de vuelta en la habitación de los seres, aunque ese lugar era vibrante y psicodélico. Todavía estaba dentro de mi capacidad de comprensión. Los espíritus comenzaron otra vez con su discurso sobre que yo era un ganador y el elegido. Sentí que me estaban llevando de regreso por el pasillo para abrir aquellas visiones icónicas y eléctricas y conducirme hacia mi muerte. Entonces dije otra vez en voz alta, me estoy muriendo. A lo que Dave respondió, solo faltan 3 minutos y vas a estar bien. 3 minutos. 3 minutos. Fueron como una balsa salvavidas con la que salí navegando de aquel mundo. En cuanto pude creer que en 3 minutos volvería a la normalidad, todo comenzó a desvanecerse. Sentí que recuperaba el control de mi cuerpo y de mi vida. Lentamente fui saliendo de su mundo, regresando a través de aquel universo de gasa hecho de colores y patrones. Con un poco más de ayuda de mis amigos, pude despertar y separarme de ese momento. Todavía vibro por la experiencia. Estoy muy agradecido de haber estado con mis amigos. La siguiente historia tiene como nombre Azul por ti. Varios años atrás, experimenté con DMT. Conocí esta sustancia a través de un amigo que estaba muy metido en el chamanismo. Durante un periodo de 12 meses, la fumé 4 veces, cada vez con dosis más altas. Mi amigo me recomendó que fuera avanzando poco a poco hasta llegar a la dosis espiritual. Fue un buen consejo, porque incluso en dosis menores puede ser una experiencia aterradora. En mi quinto viaje, los encontré. O, para ser más preciso, ellos me encontraron a mí. Desde entonces he leído relatos de McKenna y de los sujetos de Strassman. Supongo que mi experiencia fue parecida, aunque no me percibí dentro de una estructura. Más bien,
Parecía que los espíritus estaban a mi alrededor. A donde quiera que mirara, los patrones giratorios se transformaban en esas cosas oscilantes que claramente actuaban de manera independiente a mis propios pensamientos. Al menos, esa era la percepción abrumadora que tenía. No puedo describirlos realmente. Eran infinitos en su complejidad. Entiendo por qué muchas personas están convencidas de que son entidades separadas de su propia mente. Es inconcebible que alguien pueda imaginar algo así. Ni siquiera sé cómo llamarlos o cómo llamarlo. En fin, yo estaba ahí, donde demonios fuera ese lugar, y de pronto cada uno de mis dedos estaba conectado a un espíritu. Aquí es donde todo se vuelve realmente extraño. Ahora había miles de ellos cerca de mí y millones a la distancia. Aunque si miraba a los que estaban lejos, se acercaban de golpe. Entonces, lo siguiente que supe fue que cada mano tenía miles de dedos y tenía control absoluto sobre cada uno. Así como podemos mover el dedo índice izquierdo, yo podía controlar el dedo izquierdo número 40,624. Era como si yo fuera un director de orquesta. Ellos bailaban y volaban de acuerdo con lo que yo hacía con mis supermanos. El sonido y la visión parecían fusionarse y cambiar. Yo estaba dirigiendo una orquesta de millones. También ocurrieron muchas otras cosas, pero nunca he podido recordarlas. Mi último recuerdo es estar en una nada absoluta, excepto por un solo espíritu. Mientras lo miraba, comenzó a oscilar de tal manera que era como si me estuviera mirando a mí mismo, o a lo que yo percibía como yo mismo. Cambiaba de forma 1000 veces por segundo. Las oscilaciones se volvieron cada vez más rápidas, y el espíritu quería saber quién era. No lo preguntó con palabras, pero de alguna manera yo sabía cuál era la pregunta. Le dije, no lo sé. Esta conversación fue y vino, cada vez a mayor velocidad, hasta que al mismo tiempo ambos estábamos diciendo, él eres tú, eres él, eres tú. Entonces las palabras convergieron en we. Literalmente, era azul. Quiero decir, me convertí en el color azul. Un juego psicodélico de palabras. Yo era una frecuencia. Entonces ese espíritu llegó hasta mí desde el otro lado de la galaxia, riéndose. Traía un regalo, como una caja normal con un listón azul, y dijo, ¿cuál es tu tono favorito? Lo siguiente que supe fue que había abierto los ojos. El elemento más extraño de todo fue que había girado la cabeza y estaba mirando directamente por la ventana, hacia, como ya habrás adivinado, un enorme y claro cielo azul. Una vez que los conocí, o quizá me conocí a mí mismo, porque ciertamente no creo de forma literal que el DM te sirva para contactar extraterrestres, decidí no volver a consumir DMT. He experimentado algo total y absolutamente fuera de este mundo, y me daría miedo hacerlo otra vez y no poder regresar. No creo que pueda existir una experiencia más intensa. Sin embargo, antes de vivir aquello, tampoco imaginaba que experimentaría algo así. Es asombroso, pero también dejo una advertencia. No es una droga divertida para fiestas. Algunas personas quieren lanzarse en paracaídas, y eso está bien, pero esto fue como ser una superpelota rebotando por todo el universo. En ese momento, de verdad, fue demasiado. La última rareza. En ciertos momentos de la mañana o de la tarde, miro al cielo y tengo una sensación de déjà vu. Es justo el tono correcto de azul. Primer breakthrough en 8 años. Mundo máquina. Una experiencia con DMT. Había vaporizado DMT 2 veces antes ese mismo día, y esta tercera ocasión ocurrió después de un descanso de varias horas. La primera experiencia fue con 11 miligramos, y no tuve mucho que traer de vuelta, excepto que estuve en un paisaje extraño, con rayos de luz que descendían desde el cielo o el techo. Entidades antropomórficas corrían hacia esos rayos, y cuando entraban en ellos, sus extremidades se multiplicaban y se convertían en hiperarañas. No tengo mucho más que contar, aparte de haber captado otra palabra en inglés dentro de una marquesina parpadeante de arcoíris. La palabra, escrita completamente en mayúsculas, era Cats. Mi segunda experiencia fue con 17 miligramos. Tampoco tengo demasiado que reportar.
Las marquesinas estaban por todas partes, girando hasta convertirse en discos y otras texturas. Terminé en un espacio rosado y montañoso, lleno de estas marquesinas, estructuras alienígenas y entidades que me decían que ya hiciera el maldito breakthrough de una vez. Ja 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 ja. Fue un poco inquietante, pero también tentador, como para aumentar la dosis. Mi tercera experiencia fue con 22 miligramos. Hay que tener en cuenta que soy mayor y profundamente sensible a las drogas, así que básicamente me golpeó como si hubieran sido unos sólidos 44 miligramos. Al regresar al DM, te he probado dosis más altas, 23 y 25 miligramos. Los 25 miligramos dieron lugar al reporte Heaven and Hell Inside My Head en DMT Nexus, pero mi recuerdo de esa experiencia no alcanzó ni la mitad del nivel de intensidad de esta. Lo particular de estos 22 miligramos fue que, para ese momento, ya había refinado mucho mi técnica de vaporización. Lo vaporicé rápido y fuerte, inhalando la mayor parte en la primera calada, sosteniéndola durante bastante tiempo y tosiendo ligeramente. Eso es raro en mí, con el DMT, así que fue una buena calada. Había vapor visible. Después, terminé el resto con una segunda inhalación decente. La tercera ya fue clara, sin vapor visible. Comenzó de inmediato. Fue innegable e irresistible. Empezó conmigo, disparándome por unos caminos sinusoidales, a algo así como velocidad Warp 9. Eran corredores de bordes cuadrados, de un tono brillante, más negro que el negro, con líneas divisorias verticales y cosas coloridas, multifacéticas, habitándolos. No podía controlar mi trayectoria mientras salía disparada a través de esos túneles. Podía ver cómo se ramificaban hacia otras dimensiones, izquierda y derecha, arriba y abajo, y también en diagonales. Pero yo simplemente seguía avanzando a una velocidad imposible, de forma completamente incontrolable. Tuve una fuerte sensación de que había tomado demasiado. Traté de abrocharme mentalmente el cinturón, porque sé que esto forma parte del trato y puede ocurrir en cualquier momento. También sabía que solo había una persona a quien culpar. Desde que tuve el privilegio de pasar unos 12 años viviendo con un hermoso, majestuoso, muy inteligente y amistoso gato callejero color café, he sentido un gran amor y aprecio por el color café y todos sus matices. Llegué al final de aquella red de túneles y es difícil de describir, pero los túneles comenzaron a abrirse y expandirse. De pronto, estaba en un paisaje circular, brillante, resplandeciente y café, compuesto por capas. No solo estaba dividido horizontalmente, sino que también tenía subsecciones verticales. Había una sensación de déjà vu profunda y poderosa. En algún tiempo, en alguna vida, en algún cuándo, en alguna dimensión, yo ya había estado ahí antes. Mi perspectiva era desde el exterior de la esfera o curva. En otras palabras, todo el paisaje se curvaba hacia mí de forma convexa. Cada subsección estaba habitada por una entidad extremadamente insistente y alienígena. Estas entidades eran compactas, mecánicas, cuadradas o parecidas a cajas, y tenían muchos objetos sobresalientes y móviles. Eran brillantes y coloridas, irradiaban luz, interés y dominio. Este paisaje rodaba hacia mí muy rápidamente en olas repetitivas, con un movimiento de arriba hacia abajo. Rodaba hacia adelante a gran velocidad. Yo veía las líneas divisorias, y las divisiones se resolvían en habitaciones individuales de entidades. Las entidades mecánicas y cuadradas me veían. Se lanzaban hacia mí con todo tipo de varillas, cables, conos, ojos mecánicos y otras extensiones que sobresalían, pinchaban o empujaban. Yo intentaba pedirles ayuda para Nemo y para mí, pero eso no estaba funcionando en ese espacio. Ellos no aceptaban solicitudes. Estaban muy interesados en saber quién había caído dentro de su mundo altamente organizado y querían saber más sobre mí. Sus intenciones eran buenas, pero todo era demasiado rápido, frenético e intenso, absolutamente abrumador. El espacio era exquisitamente hermoso, alienígena, y operaba en un nivel mucho más elevado, mucho más organizado, más veloz y más vibratorio que la realidad consensuada.
La idea de los filtros aplicada a la realidad consensuada y el concepto de ser despojada de todos los filtros era perfecta para describir aquella situación. Yo estaba tan psíquicamente desnuda allí como alguien que todavía conserva un yo puede estarlo. No había sensación de lo sagrado ni de lo luminoso. Más bien, era simplemente un reino excesivamente alienígena, completamente acelerado por un nivel abrumador de velocidad e intensidad. Las capas cafés estaban muy pulidas y tenían un resplandor o luz interior, al igual que todo en las entidades. También había una sensación de apertura o inmensidad en el espacio. La carga corporal era enorme, mi corazón latía con fuerza, mis manos se curvaban como garras, o eso creía yo. Mi esposo dijo que sí gemí y gruñí un poco. Si me hubieran preguntado, habría dicho que estaba jadeando para respirar y exhalando de una forma que hacía sonidos como de uff. Intentaba no entrar en pánico y trataba de apoyarme en la paz, el amor, la sanación, la aceptación, la integración, la intencionalidad, mi mantra personal. Llegaba hasta la aceptación, bien, y luego simplemente lo perdía, y me perdía a mí misma por un rato, al ser abrumada por la visión. Esto ocurrió más de una vez, junto con el pensamiento competitivo y dividido de, bueno, esta sería una forma interesante de morir. También les decía a las entidades que las amaba, pero que adiós, porque probablemente no iba a poder volver a dosificar a ese nivel pronto. Sabía exactamente cómo había llegado allí. Había sido mi elección y mi acción. La situación finalmente cambió y me encontré en un espacio vertical muy alto y bastante estrecho, con entidades y máquinas que se movían hacia la izquierda de forma circular. La vibra era de fiesta absoluta. Mientras más tiempo estaba allí, más empezaba a sonreír y a reírme. Era como si me estuvieran inyectando un poco de éxtasis. No me refiero al MDMA, me refiero a la fuente refinada y purificada del éxtasis. Recibí una inyección mental. Terminé en una extraña ciudad miniatura de juego, con anillos circulares pastel que giraban y que estaban habitados por pequeñas entidades, vehículos y viviendas. Todo allí era pastel, pequeño, como de juguete o de juego. Me di cuenta de que las entidades mecánicas alienígenas de geometría café me habían enviado al preescolar del hiperespacio porque simplemente no podía soportarlo. Otra vez, la emoción era de un humor elevadísimo. Los efectos de la inyección de éxtasis seguían presentes. Fue más o menos en este punto de I am you, de Spongel, cuando apareció la frase, siempre tomo solo un poquito de más. Oh, mi abuela me mataría. Ahí fue cuando empecé a reírme en voz alta. Me di cuenta en ese momento de que había perdido la música por un rato. Fue bueno regresar justo en un punto tan humorístico. También estaba siendo rozada por extrañas alucinaciones táctiles mientras regresaba mi sensación corporal completa. Cuando abrí los ojos por primera vez, la habitación estaba volviendo, pero brillaba como si estuviera fragmentada en enormes gotas de lluvia arcoíris. Cuando me senté para escribir, el control de mi cuerpo era difícil. Teclear era lento y pesado. Una sola palabra, pausa, otra sola palabra. Esto fue mejorando de manera constante. Quedé un poco sacudida y abrumada, pero riéndome. Definitivamente había sido suficiente de MT por ese día. Al día siguiente me sentí tranquila, pero extrañamente cercana a la muerte. Aparentemente me había dado una gran mordida en la parte interna de la mejilla izquierda mientras estaba en el hiperespacio. Solo estoy intentando asimilar las cosas y respirar. Los recuerdos de ayer siguen siendo muy inmediatos e intensos. Esto va a tomar algo de tiempo para procesarlo e integrarlo. Si este video te gustó, dale like y suscríbete para más historias de este tipo. La música que escuchaste es de mi proyecto Crystal Soul. Está disponible en Spotify. Esta fue La Cámara Oscura y nos vemos en la siguiente pesadilla. Un castillo en la pared. Una historia de terror psicológico, donde una niña cruza una pared y descubre algo que nunca debió encontrar, ya disponible en Amazon.